Y ahí sí está grabando. Buenos días. Vamos a hacer una clase especial corta de tradición y me gustaría que nos fuéramos guiando por ese documento que le estoy presentando en pantalla, cuyo primer punto tiene que ver con unas consideraciones preliminares generales en cuanto a la palabra tradición. ¿Ya? Antes de entrar a eso, nuevamente repetir que en derecho las dificultades que tenemos es con la polisemia o las distintas acepciones que tienen las palabras. Entonces, la tradición, en términos genéricos, ¿cierto? Tiene diversas acepciones, pero para complicar más las cosas, también tiene diversas acepciones en materia técnico-jurídica, ¿ya? Entonces, por eso una de las consideraciones preliminares es hacerles ver que hay distintas variantes jurídicas de la voz tradición en el Código Civil. ¿Qué significa eso? Que no solamente está la visión entregada en el artículo 670, ¿cierto?, de la tradición como modo de adquirir el dominio y los demás derechos reales, e incluso los personales. Perdón. Entonces, esa tradición la vamos a llamar tradición dominical, entendiéndola como modo de adquirir el dominio, que es la que está definida ahí en ese artículo. Ahora bien, la tradición tiene otros aspectos que es necesario tener presente para efectos del examen de grado. Por ejemplo, también la tradición es un título posesorio o un modo de adquirir la posesión. Cuando la tradición no cumple todos los requisitos de la tradición dominical, puede servir como título posesorio, como forma de adquirir la posesión, como modo de adquirir la posesión. ¿Ya? Y ahí la tradición ya no va a ser la misma que la originaria, digamos, la tradición dominical. También la tradición puede ser pago, ¿ya? Acuérdense que eso se vio o se va a ver en el tema del cumplimiento de las obligaciones. Cuando la obligación es de dar una especie o cuerpo cierto, la única forma de cumplir pagando es haciendo tradición. Y finalmente, bueno, podríamos agregar una quinta, pero vamos con esta cuarta. Recuerden ustedes que los contratos reales se clasifican, los contratos en cuanto a su perfeccionamiento se clasifican en consensuales, reales y solemnes. Los contratos reales se perfeccionan ya bien o por la tradición o por la entrega, ¿ya? En el ejemplo del mutuo, necesariamente se debe perfeccionar por la tradición. Y ahí la tradición es una forma de perfeccionar los contratos al mismo tiempo de ser un modo de adquirir el dominio. ¿Por qué? Porque en el mutuo, el que recibe necesita hacerse dueño para destruir. Y aquí viene el ejemplo clásico de diferenciar entre el comodato, que es un préstamo de uso, y el mutuo, que es un préstamo de consumo. Consumo entendiendo que el consumo es una destrucción y solamente puede destruir el dueño. Entonces, en el comodato, si yo a Rodrigo le presto, no sé, un libro antiguo y tiene que devolvérmelo, me va a devolver el mismo libro. Entonces, pregunta, cuando yo le entrego, cuando yo le hago traspaso, entre comillas, del libro, le hago tradición o entrega, vamos a llegar a la conclusión que es una mera entrega, porque en definitiva Rodrigo me debe devolver el mismo libro. En cambio, si yo a Rodrigo le presto una manzana, en el recreo me dice, oye, préstame una manzana. ¿Para qué va a querer la manzana Rodrigo? Para comérsela, no me va a devolver el chonguito. Y ahora, ¿cómo me devuelve ese mutuo? Que puede ser de dinero también, pero hago el ejemplo de la manzana para que se vea que es una cosa consumible. Me va a tener que devolver otra manzana de una calidad a lo menos mediana. Finalmente, en la causa, cuando vean la causa, eh, la teoría de la misma, ya la que más tiene aplicación, guarda relación con justamente la forma de perfeccionar ciertos contratos y ahí nuevamente se va a ver la tradición como causa de los contratos reales. Eso sería como un quinto punto que no lo puse ahí, pero que no está de más decirlo. A guisa de lo que estábamos diciendo recién, debemos tener presente, antes de entrar al concepto legal de tradición, que espero yo lo tengan ahí a la mano para que lo puedan leer luego, a guisa de lo que decíamos entonces, en nuestro ordenamiento jurídico debemos ser súper precisos
en la diferencia entre tradición y entrega. Lo vamos a ver luego en la definición legal de tradición también. Pero entender que en la entrega no hay transferencia de dominio. No hay transferencia de dominio. Vale decir que a virtud de la entrega, el que recibe se convierte en mero tenedor. Eso hay que tenerlo súper presente. En la entrega, el que recibe se convierte en mero tenedor. En cambio, aunque la tradición contenga una entrega, la tradición es algo más, porque transforma al adquirente en dueño. Y si es que no cumple con todos los requisitos, al menos lo deja como poseedor. Entonces la tradición es una institución más fuerte desde el punto de vista técnico-jurídico que la mera entrega. Digámoslo así, toda tradición va a llevar entrega, pero no toda entrega es tradición. En ese punto, me gustaría, si tienen de verdad alguna duda o consulta respecto de ese tema específico, de la diferencia entre tradición y entrega, que es fundamental para seguir. ¿No? ¿No hay dudas? Ya, súper. Sigamos entonces. La dualidad título-modo en la tradición es una cuestión que se ve muy fuerte, ¿cierto? Porque, yo lo voy a decir en fácil, en el sistema francés, que es el Código Civil de Napoleón del año 1804, no se hace la diferencia entre título y modo de adquirir el dominio, ¿ya? Título translaticio de dominio y modo de adquirir, sino que, por ejemplo, en Francia, en el Código Civil francés, la mera venta, ¿cierto? El título podría convertir en dueño al comprador. Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico se sigue la tradición romano-hispana o hispano-romana, en donde se requiere dos actos jurídicos copulativos, uno que es el título translaticio y el otro que es el modo de adquirir. Y donde más se advierte nítidamente es en la figura de la tradición, en tanto la tradición es el modo de adquirir y requiere de una causa. Y aquí aplica la teoría de la causa eficiente. ¿Y cuál es la causa eficiente de la tradición en tanto modo de adquirir el dominio? No es otro que el título translaticio de dominio, que puede ser una compraventa, una donación, una parte de sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Esta dualidad título-modo la vemos también nítidamente en el caso de los inmuebles, en donde ustedes saben que la solemnidad del contrato de compraventa de inmueble no es otra que la escritura pública. Algo más, nada más. Eso es en cuanto al título. En cambio, al modo de adquirir, ahí consiste en la inscripción en el registro de propiedad competente, de bienes raíces competentes, ¿vale? Entonces ahí se nota técnicamente que hay dos actos jurídicos. Uno es el título, el otro es el modo. El título es la compraventa, por escritura pública, ¿cierto? Ese es su requisito de existencia. Y luego la inscripción en tanto modo de adquirir el dominio, y si no va a ser modo de adquirir el dominio, por las circunstancias que podemos ver más adelante, se puede convertir en un título posesorio. Rematar señalando que solo los títulos translaticios de dominio caben dentro de esta dualidad, porque por ejemplo la ocupación, qué sé yo, la prescripción podría discutirse que no hay esta dualidad, sin embargo nosotros vamos a ver por ejemplo prescripción como título y prescripción como modo, etc. ¿Bien? Ahora sí les pido si alguien puede leer el concepto legal o definición legal de tradición para que vayamos haciendo el análisis brevemente del mismo. ¿Puedes tú, Rodrigo? Sí, dame un momento. 670. Ya. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Perfecto. Lo que dominio, Quédate ahí, quédate ahí. Te voy a pedir que lo vuelvas a leer y yo te voy a ir interrumpiendo para que vayamos pedazo a pedazo de la definición. Vamos a hacer algo parecido. No sé si se acuerdan ustedes cuando en primer año hacían el análisis de la definición legal de ley. ¿Se acuerdan que iban punto por punto y qué sé yo? Bueno, vamos a hacer lo mismo ahora, pero por contradicción. Y yo creo que si lo hacemos bien, vamos a avanzar harto en la materia. Dale. la tradición
es un modo de Hasta ahí, adquirir. es un modo, Modo. es uno. ¿Qué significa eso? Que hay otro. ¿Está bien? No es el modo, es un modo. Segunda comentario. La tradición es un modo de adquirir el dominio. ¿Cómo está definiendo entonces acá la tradición? Como forma de perfeccionar los contratos, como título posesorio, como pago. No, la está definiendo como tradición dominical. Ese es su propósito. La definición que está acá es una definición específica. Modo de adquirir el dominio. Y la vamos a llamar tradición dominical porque es la que hace dueño. Y acuérdense ustedes del sinónimo de dueño. ¿Cuál es el sinónimo de dueño? ¿Alguien se acuerda? Marcelo, sinónimo de dueño. El código habla de señor o dueño. Señor, eso es. Señor. Dueño o señor. ¿Y cómo se dice señor en latín? Dominus. Y de ahí viene domicilio, porque es la casa del Señor. Y de ahí viene domingo, porque es el día del Señor, o dueño. ¿Se entiende? Entonces, por eso la vamos a llamar tradición dominical. ¿Y por qué es tradición dominical? Porque es la que sirve para ser dueño. No es la que sirve para ser poseedor, no es la que sirve necesariamente para perfeccionar un contrato, no. Es la tradición que sirve para ser dueño, es la tradición dominical. Y eso lo tenemos que tener súper presente, porque después en posesión nos podemos confundir. Y vamos a decir, ¿por qué hubo tradición y por qué no me hice dueño? ¿Se entiende? No se hizo dueño porque no se completaron todos los requisitos. Pero eso no significa que no valga como tradición en general, sino que ya ahí va a valer como tradición título posesorio, más no como tradición dominical. Yo sé que esta es una disquisición que a lo mejor puede parecer teórica, etcétera, pero es importante para entender. Entonces, Rodrigo decía, la tradición es un modo de adquirir el dominio ¿de qué? De las cosas. De las cosas. De las cosas. Modo de adquirir el dominio de las cosas. Y cuando dice cosas el Código Civil, distingue, No. ¿le pone apellido? No, no le pone apellido. Entonces, la tradición debemos interpretarla siguiendo el aforismo que cuando el legislador no distingue, no es correcto o lícito hacerlo en el intérprete. Luego, ¿qué tipo de cosas se pueden tradir? Cosas corporales, cosas incorporales. Y dentro de las cosas incorporales, ¿cómo se clasifican? ¿Qué son las Derechos, cosas incorporales? los que consisten en meros derechos. Los derechos. Y vimos antes cuáles son los únicos derechos. Derechos personales y derechos reales. Absolutamente. Entonces, pregunta, ¿se podrá tradir un derecho personal? Claro que sí. Y no únicamente la tradición tiene que ver con el aspecto de los bienes. Porque, por ejemplo, cuando veamos más adelante la cesión del crédito, vamos a ver que la cesión del crédito es la tradición del derecho personal. El endoso también es la tradición del derecho personal o crédito. Y también de los demás derechos reales y de las cosas corporales. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas. Y sigue, Rodrigo. Y consiste en la entrega. Ya, espérate. Y consiste. Perdonen que sea majadero en esto, pero es que es súper importante. Consiste. Marcelo, ¿usted sabe lo que significa consiste? Si no sabe, diga el tiro no para no hacerla larga. No, porque me voy a ¿Alguien perder. sabe qué significa y consiste? Consiste significa toma su consistencia. ¿Y qué significa tomar consistencia? Hacerse realidad. Porque recuerden que las instituciones jurídicas son ficciones humanas, ¿cierto?
Entonces, la tradición se va a materializar, va a consistir, va a tomar su consistencia ¿con qué? Con la entrega. ¿Se entiende? Eso no significa que una mera entrega sea tradición, sino que la tradición toma consistencia con la entrega. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega. ¿Cuál es el error que ven algunos ahí? Que hacen sinónimo tradición y entrega. ¿Se da cuenta? Si usted lo lee rápido, ¿qué va a entender Rodrigo? Que es lo mismo. Porque como dice, y consiste en la entrega, ¿cachai? Es como que te estuviera diciendo tradición igual, entrega. ¿Y está diciendo eso? No, po. No está diciendo eso. Está diciendo que es una institución que toma su consistencia recién con la entrega. Pero no significa que sea entrega. Vuelvo a repetir. ¿Toda tradición lleva entrega? Sí. ¿Toda entrega es tradición? No. Si al que adquiere se le hace entrega, se le hace dueño, no. ¿En qué lo convierte? En mero poseedor, o sea, en mero tenedor. ¿Cuál es la forma en que un sujeto se vincula con los bienes? O es dueño, o es poseedor, o es mero tenedor. Si hay entrega, mero tenedor. Si hay tradición, depende. Si es tradición dominical, dueño. Si es tradición, llamémoslo así, comillas, imperfecta, título posesorio. ¿Se dan cuenta que es importante el análisis de la definición legal de tradición? Fíjense toda la cantidad de materia que nos estamos ahorrando haciendo esto. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega, ya lo digo. Que el dueño, ¿Que el quién? que el dueño. El dueño. El dueño. Para que sea tradición dominical, ¿quién la tiene que hacer? El dueño. Luego, si no es el dueño, ¿es tradición dominical? No es tradición dominical. ¿Puede ser modo de adquirir el dominio? No va a ser modo de adquirir el dominio. Entonces, el tradente, requisito, digámoslo así, de existencia de la tradición dominical es que sea dueño. De nuevo, Rodrigo, por fin. ¿Completo? ¿Sí? Ya, la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. ¿Se fijan que ahí remata? Remata con los sujetos, remata con los requisitos de los sujetos, remata con la intencionalidad de los sujetos, remata con las habilidades o competencias que deben tener cada uno. Competencia, capacidad, etc. Y ahí se cierra. ¿Se da cuenta? Por eso es importante que nos diéramos esa vuelta. Ahora, respecto de las características de la tradición, muy en corto, las características de la tradición guardan relación con su, digámoslo así, naturaleza jurídica. Recordemos que la tradición es un acto jurídico de carácter bilateral. No es contrato. Porque aquí de nuevo tenemos que ir a Aristóteles. ¿Los contratos son actos jurídicos bilaterales? Sí. ¿Todos los actos jurídicos bilaterales son contratos? No. Porque hay actos que crean, que modifican y que extinguen. Pero me va a decir, pero profe, si la tradición igual crea, pero al mismo tiempo extingue. La tradición no es un contrato. La tradición es un modo de adquirir el dominio. El contrato está en el título, el antecedente, la causa eficiente, que es la compraventa. ¿Bien? Sujetos en la tradición, ya de alguna manera lo vimos con el concepto legal. Es importante tener presente que ahí necesariamente está el consentimiento, ya podrían haber vicios de consentimiento específicos, eso se puede ver con mayor detalle en el texto que les pasé. El objeto en la tradición ya también lo estudiamos, al señalar que se trata de cosas,
y las cosas pueden ser tanto corporales como incorporales, y las incorporales pueden ser derechos reales o personales. La necesidad de título traslaticio, ¿cierto? Que es la causa remota de la adquisición, la causa eficiente de la tradición, ya lo vimos. Los efectos, si se dan cuenta, también lo vimos. ¿Cuál será el efecto principal de la tradición dominical? Rodrigo. Transferir el dominio. Correcto. Desde el punto de vista del tratante, extinguirlo. Y desde el punto de vista del adquirente, adquirirlo. Y ahí está la transferencia completa. Y esto tiene que ver con la facultad de disposición. ¿Quién es el único habilitado para destruir un derecho? O una cosa. El dueño. El dueño. Y la disposición puede ser material o jurídica. La disposición, digámoslo así en términos latos, es la destrucción o la desaparición. Entonces, con la tradición hay una desaparición de tu patrimonio, ¿cierto? A través de una disposición jurídica en donde tú te desprendes del dominio. Eso es la disposición. Eso es la enajenación. Hacer ajeno. Sacarlo de tu esfera de custodia. Dejar de ser dueño. Pero ese es el efecto de ¿cuál tradición? De la dominical. De la dominical. Porque si nosotros analizamos esto como la tradición en tanto título posesorio nos va a servir, no, pues nos va a quedar la ensalada. Eso es súper importante de tenerlo presente. Que cuando lleguemos a posesión, no veamos a la tradición como tradición dominical. Yo preferiría llamarlo como una tradición imperfecta. Imperfecta, pero de alguna manera sirve en términos de la seguridad jurídica, ¿cierto? Porque nos podría servir de usucapión. Vale decir, prescripción adquisitiva. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas, preguntas, reclamos, sugerencias? ¿Lo habían visto así? ¿Habían estudiado así tradición? Yo leyendo apuntes, Ujú. había visto que la tradición siempre provoca al menos un efecto fáctico, Ujú. que es convertir al adquirente en poseedor, pero siempre en poseedor. Ya. Así que, claro, tuve la oportunidad de ver esta dualidad de tradición dominical y tradición en tanto título posesorio. Perfecto. Súper. ¿Y los demás? ¿Habían entendido bien tradición? ¿Comentarios? Rosa, Jocelyn, no sé, Fernanda. Ya. La había visto con usted, profe, cuando me hizo clase. Ah, ya. Entonces no se vale. Pero transmitía lo mismo, ¿no? Era distinto. No, lo mismo. Ah, ya. Menos mal. Yo no lo había visto así. No, Rosa, ¿cómo lo había visto? No, creo que de una forma más somera, más simple. Ya. En todo Sí, caso, me esto lo es, dijo, estoy tratando de dijo hacerlo simple. profesor. Lo que pasa es que tiene que ser completo. Sí, sí, entiendo. Y hay que leerlo, Y más que leerlo, hay que hacer lo propio. Marcelo, ¿y usted? aprendérselo. Perdón, Rosa. Marcelo. No, yo no lo había visto así porque usted lo conecta, por ejemplo, con el tema a propósito de que la tradición debe tener una causa, lo conecta justamente con lo relativo a la teoría de la causa finalista. Entonces, de esa forma no lo había visto de forma bastante más plano y sin todos estos otros matices que le permiten a uno poder lograr un aprendizaje un poco más redondeado que algo tan plano, más allá de leer el apunte, leer el código. Pero esta Claro. explicación, al menos a mí me satisface bastante más que... Es que disculpa, Marcelo, lo que pasa es que esa es la idea. Se supone que estamos preparando el examen de grado y en el examen de grado tú te tienes que pasear por toda la materia. Por toda la materia. Porque no es la pruebita chica, digamos, del curso. No sé si me explico. Tiene que darse la vuelta completa. Por ejemplo, cuando veamos posesión, no solamente vamos a hablar de la posesión, digamos, de los bienes, sino que vamos a hablar de la posesión del Estado civil, la posesión notoria del Estado civil, la posesión... ¿Me entienden? Así como la palabra posesión en el Código Civil. La palabra capacidad en el Código Civil.
la palabra tradición en el Código Civil. Cosa que nos podamos y seamos capaces de darnos la vuelta completa. ¿Dónde vio tradición, señor, en la materia? Bueno, y ahí usted dice, bueno, como modo de adquirir, como forma de perfeccionar los contratos, como causa eficiente en algunos contratos, como pago. ¿Se fijan? Abre. Esa es la idea. Porque si nos quedamos enredados en el detallito chico, ya saben la parábola, parece que Marcelo no se sabe la parábola del árbol, ¿o sí? Sí, sí, le escuché agarrarse de la Ya. ramita o del tronco. Claro, pues en vez de agarrarse la ramita, agárrese del tronco. Y el tronco en la tradición es la definición legal. Fíjense, que si usted se aprende bien y de conciencia la definición legal, lo demás le va a salir suave. Bien, el efecto entonces de la tradición dominical es hacer dueño. Época para exigir la tradición, obviamente va a haber regla general, ¿cierto? Que es la época necesaria para cumplir, y obviamente puede estar sujeta a modalidades también, y eso es parte de los requisitos del acto jurídico y lo vamos a repasar hoy día en la tarde, ¿bien? No voy a ahondar más en eso. Solamente en esta parte, creo vamos bien de tiempo, voy a resumir brevemente las formas de hacer la tradición. Y las formas de hacer la tradición va a depender de lo que dijimos recién en el artículo 670. Porque ¿cómo era la definición? ¿Cierto? Dijimos que la tradición es un modo de adquirir el dominio de las Cosas. Y las cosas se clasifican en corporales e incorporales. Y las incorporales se clasifican en derechos reales y personales. ¿Se fijan? Entonces ahí, si se da cuenta, está lo mismo. ¿Habrá tradición de cosas corporales? Claro. Pero ¿por qué las especificamos diciendo muebles? Porque en el caso de los inmuebles, no va a haber una entrega meramente física, sino que la entrega, además, es simbólica. Y simbólico registral. Entonces, por eso se hace la diferencia entre cosa corporal mueble y los inmuebles. Porque recuerden ustedes que los inmuebles requieren inscripción. ¿Se entiende? Que además es garantía de la posesión. Y la posesión es, en definitiva, lo que por uso cambió le va a permitir asegurar notoriamente la titularidad del dominio. Entonces, en la tradición de las cosas corporales muebles hay un listado, ¿cierto? Creo que en el artículo 670 ya se me olvidó, 72, parece 71, Rodrigo, recuérdame. 684. En el 684 hay tradiciones de cosa mueble, ¿cierto? Pero ninguna es real. Todas son fictas. ¿Y por qué son fictas de alguna manera? Rodrigo, yo te podría hacer tradición de un elefante. O sea, No, sí. porque la verdadera tradición, ¿sabes cuál es? Es la mano a mano. Esa es la verdadera tradición también. Ya. La verdadera tradición de cosa corporal mueble es esa. ¿Puedo hacer eso con un elefante? No. Entonces, si te fijas y tú lees bien ese 684, da a entender lo que te estoy diciendo yo. ¿Lo puedes leer, por favor? Artículo 684. La tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio. Y ¿Viste? figurando, Significando. ¿Ya? y Significando figurando, es haciendo realmente, perdona, te voy a interrumpir todo el rato. Significando es haciendo realmente esto. No, ahora, si se hace esto, mortal. Bueno. Síguele. y figurando esta transferencia por uno de los siguientes medios. Y figurando, o sea, es una puesta en escena. Se fijan, es una representación casi teatral por alguno de estos medios. Alguno de estos medios. Dale, a ver. Primero, permitiéndole la aprehensión material de una cosa presente. Ya, permitiéndole la presión material. ¿Eso es mano a mano? No, po. Esta te la dejo yo allá y dejo que te la lleves. ¿Cachai que no está la mano a mano ahí? Segunda. Mostrándosela. ¿Ya? Bueno, después parecía la anterior. Otra.
Tercero, entregándole las llaves del granero, almacén, cofre o lugar Esa también es cualquiera simbólica. en que esté guardada la cosa. Entregándole las llaves. 4. ¿Qué más? Encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido. Claro, también es dejarla ahí, digamos. 5. Por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble como usufructuario, arrendatario, comodatario, O depositario. sea, mero tenedor. Cuando el mero tenedor recibe, no es necesario hacer tradición. Y recíprocamente, por el mero contrato en que el dueño se constituye usufructuario, comodatario, arrendatario. Cuando el dueño deja de ser dueño y se convierte en mero tenedor. Pregunta. ¿En el listado está la tradición de cosa mueble propiamente tal mano a mano? No. ¿Se fijan? Son todas simbólicas. Ahora, ¿por qué no lo hizo el código? Porque la otra lo entendió como sobredicha, ¿me entiendes? Pero ahí no está la mano a mano. Tradición de los derechos reales que recaen sobre inmueble, versión corta e inscripción. Tradición del derecho de servidumbre por escritura pública. Tradición de los derechos personales, ahí vemos la cesión de crédito. Y la cesión de crédito hay que clasificar la sección de créditos nominativos a la orden o al portador. En el caso de los nominativos, la tradición se hace por la cesión de crédito. En el caso de los a la orden, mediante el endoso. Y en el caso de los al portador, por la mera entrega manual o física del documento o título. Pero todas esas son tradiciones. La tradición del derecho real de herencia también tiene un título y modo. Y finalmente, también hay tradición de los derechos litigiosos. Yo sé que esta, llamémoslo así, este resumen es un resumen apretado en el sentido del tiempo, pero de alguna manera puede servir para ordenar este capítulo que a veces se hace como largo, tedioso, etc. Pero yo creo que hay formas de poder entenderlo de alguna manera más nutritiva, ¿ya? Y eso yo intento hacerlo con el énfasis que se pone en el análisis de la definición legal de tradición del artículo 670. Sí, yo creo que es el objetivo fundamental, al lo menos en esta parte. Obviamente, no en todas las clases vamos a poder entrar al detalle por una cuestión de tiempo, porque una carrera que se estudia en 5 años es medio difícil repasarla en un par de meses, ¿cierto? Y para eso se requiere que ustedes vayan preparando, etcétera. Yo les voy a pedir que para las 19 horas repasen o alcancen a repasar la entrada de acto jurídico que está en el texto que les debe haber remitido Marcia. ¿Bien? Respecto de lo que vimos hoy, que es un apretado petit bouché de tradición. ¿Dudas, consultas, preguntas, comentarios? Yo tengo una duda con la tradición de la servidumbre. Perfecto. Porque está la excepción de Sí, la sí, sí. servidumbre del alcantarillado. Exacto. Me gustaría precisarla porque ella requiere inscripción, ¿cierto? Exacto. Esa es la excepción de la excepción. Ya. Sí. Porque bastaría la escritura pública. ¿Por qué basta la escritura pública? Porque como la escritura pública se inscribe en el registro de propiedad, no es necesaria una inscripción especial. Pero esa que dices tú se ha ido agregando históricamente por temas de urbanismo. Ya. Entonces, para llevar control, se da esa que dices tú. Pero no, a ver, lo que pasa es que estamos en este rato en plano regla general, ¿ya? Obviamente hay excepciones y, por ejemplo, la ley de urbanismo y construcciones tiene otros requisitos, otros temas. Por ejemplo, a propósito que sale el tema, uno dice ya, los requisitos de la inscripción y todo el cuento, y los analizamos y en ninguna parte sale la ley de urbanismo. Resulta que tú vas a inscribir y está todo perfecto, hay escritura pública, está inscrito antes, y resulta que cambiaron el plano regulador y no está urbanizado, y no voy a poder inscribir. Pues. Y ahí uno queda, y va al cuaderno de civil y no sale. ¿Cachai? Entonces, todas estas cuestiones hay que agregarle también otros aspectos que podrían ser, por ejemplo, vinculados al derecho urbanístico, al derecho administrativo, etc. Imagínate, Rodrigo, también que hay normativa especial eléctrica en materia de servidumbre. No se pasa porque es una cuestión muy específica. Eléctrica, medioambiental,
sanitaria, imagínate las cañerías de las, ¿cómo se llama?, de las telecomunicaciones, algunas que son subterráneas, en fin. Es todo un panorama, digámoslo así, que requiere te la vais topando en la práctica, digamos, ¿vale? Pero en materia de derecho, digámoslo así, para pasar el grado, a menos que te lo pongan como caso, ¿cachai? Si te lo ponen como caso, a lo mejor ahí podría salir. ¿Bien? ¿Otra duda, consulta? Muchachos. Profesor, una consulta, ¿la sesión de derecho hereditario es un derecho también que se cede? Claro, lo que pasa es que ahí la Como sesión por del derecho real de herencia es un poquitín más complejo y requeriría una explicación adicional. Ya. ¿En qué sentido? En el sentido que se trata de la traslación de una universalidad jurídica. ¿Mm? Entonces ahí tendríamos que repasar el patrimonio, que lo vimos hace poco, ¿cierto? Sí. Entender cuál es la naturaleza jurídica del patrimonio y cuál es la naturaleza jurídica del derecho real de herencia. El derecho real de herencia, primero, es un derecho real, pero no es cualquier derecho real. Es un derecho real que recae sobre una cosa universal, sobre una universalidad jurídica. O puede ser una cuota. Es que la cuota es de la universalidad jurídica. Ya. La cuota no deja de ser universal. Porque la cuota, ¿cómo es, Rodrigo? En términos matemáticos, ¿qué es una cuota? Una fracción. Claro, una fracción, un porcentaje. Sí. ¿Pero un porcentaje de qué? De todo y de nada. ¿Cachai? Yo tengo el 25% de una biblioteca, ¿ya? ¿Cuáles libros son? No. Si el 25% de la biblioteca, ¿o no? ¿Se entiende? ¿Quién preguntó recién, Rosa? Parece que salió justo. Pero esa es la dificultad. Entonces, esta cuestión no está necesariamente aterrizada. ¿Por qué? Lo que se inscriben son los inmuebles. Entonces, la solución jurisprudencial y teórica o doctrinaria ha sido que si dentro del derecho real de herencia hay inmuebles, pregunta, ¿se requiere o no se requiere inscripción? Se requiere inscripción. Ese es el tema. En términos teóricos, el derecho real de herencia, su tradición, no requeriría inscripción, porque no estamos transfiriendo necesariamente ese inmueble. Pero esa inscripción es por fines registrales, ¿o no? Exacto. Es, digámoslo así, una solución práctica y para conservar la historia de la propiedad raíz. Entonces, frente a la pregunta de examen de grado, bueno, ¿y es necesario o no es necesario? En términos prácticos siempre es necesario. Y ahí prima la realidad y prima la práctica. Les voy a poner otro ejemplo. La promesa. El contrato de promesa, ¿cierto? Es un contrato real, consensual o solemne. 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 Y la solemnidad consiste en que se haga por escrito. Nada más. No es escritura pública, no, por escrito. O sea, ¿podríamos hacer promesa de un inmueble por escrito nomás? Claro, pero esa es la solución teórico-jurídica. La solución práctica es la imposición de la fuerza de las cosas, de la realidad. Y en la realidad, pregunto, ¿alguno de ustedes, un banco, le aguantaría una promesa si no es por escritura pública? No. ¿Y entonces cómo funciona ahí? Ahí funciona la práctica. Ahí funciona, digamos, la costumbre. Y la costumbre bancaria, que es una costumbre, digámoslo así, comercial, de derecho comercial, hace que sea más fuerte incluso que la ley. Y el banco exige promesa de inmueble por escritura pública y punto. 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 Lo mismo respecto a lo que estábamos hablando recién. Si ustedes van a asesorar y la cuestión y hay un derecho real de herencia y hay un inmueble metido por ahí, ¿se inscribe o no se inscribe? Se inscribe, no va a andar dando la lata, mire que la teoría, que no sé qué, que el profe Navarro dijo, que el patrimonio, no, ¿a qué? ¿Ya?
Nos fuimos por un lado práctico, pero no sé si respondí la pregunta, no me acuerdo qué me preguntó. Rosa parece que fue. Bien, pues yo creo que se logró el objetivo de ser el concentrado de tradición. Les vuelvo a repetir que para la tardecita hagamos el esfuerzo de echarle una mirada a acto jurídico. Voy a tratar de avanzar rápido a acto jurídico. Si avanzamos rápido a acto jurídico, vamos a poder seguir armando el edificio. Bien. Que tengan una bonita tarde. Saludos, nos vemos a las 7. Nos Gracias. vemos, profesor. Gracias. Chao. Gracias. Chao.